El murmullo de la ciudad se colaba por la ventana entreabierta del pequeño apartamento de Elena Ríos, pero en su interior el silencio reinaba, un silencio denso, habitual, roto solo por el susurro casi imperceptible de la radio vieja en la esquina de la cocina, que emitía una sonata de piano que nadie más que ella escuchaba. Elena, de veintitantos años y con el alma de una artista callejera, se movía con una precisión casi robótica en su minúscula cocina. El vapor de la sopa instantánea que preparaba ascendía en espirales perezosas, llenando el aire con un aroma artificial que, para ella, era el olor de la cena, su apartamento, un estudio modesto. Era un lienzo en sí mismo, lienzos sin terminar se apilaban contra las paredes, algunos cubiertos con sábanas, otros, más audaces, exhibían los primeros trazos de una tormenta inminente. Pinceles gastados descansaban en un viejo bote de mermelada, como pequeños soldados retirados, esperando su próxima batalla de color. La bombilla parpadeante sobre la mesa proyectaba sombras danzantes sobre el rostro de Elena, un rostro que, a pesar de su juventud, ya conocía el cansancio. No había llamadas perdidas en su viejo teléfono, ni mensajes de texto. La única compañía que tenía era la música clásica. Un ancla en el océano de su soledad. Se sentó a la mesa, una mesa pequeña de madera con una sola silla, y comenzó a comer. Cada cucharada era lenta, metódica, un ritual. Sus ojos, de un color avellana profundo, estaban perdidos en el exterior, observando las luces de los edificios vecinos, imaginando las vidas que se desarrollaban detrás de esas ventanas iluminadas. Se preguntó si alguien, en alguna de esas luces, estaba comiendo solo como ella. Suspiró. Había aprendido a valorar lo pequeño, lo simple, lo que estaba al alcance de su mano. La soledad era un hábito, no una condena, o al menos eso se decía a sí misma. Cuando terminó la cena, Elena lavó su cuenco y su cuchara, la única vajilla que poseía, y los colocó cuidadosamente en el escurreplatos. La rutina era su refugio, un muro invisible contra el caos del mundo exterior. Luego, se dirigió a su caballete. Un lienzo en blanco la esperaba, prometiendo una nueva historia, una nueva tormenta que pintar. Se puso una camiseta vieja y manchada de pintura, su uniforme de batalla, sus dedos, largos y delgados, buscaron entre sus pinceles, eligiendo uno con cuidado, como si estuviera seleccionando un arma. La luz de la luna ya se filtraba por la ventana cuando Elena salió de su apartamento. El aire de la noche era fresco, transportando los sonidos de la ciudad que ahora le parecían extrañamente reconfortantes. Su destino era la Plaza Mayor, su oficina, su escenario. Caminaba a paso ligero, con su mochila llena de lienzos enrollados y su caja de pinturas al hombro. Siempre elegía la misma ruta, las mismas calles secundarias, un camino que se había grabado en sus pasos con el tiempo. Mientras doblaba una esquina, un sonido la detuvo. Un golpe, seguido de un gemido suave. Sus ojos escanearon la acera y vio a una anciana arrodillada, con sus compras esparcidas a su alrededor, manzanas rodando por la calle, un cartón de leche derramado, una bolsa de pan rota. Sin dudarlo, Elena sintió un impulso, un instinto que siempre la empujaba a ayudar. Dejó caer su mochila y corrió hacia la anciana. ¿Está bien, señora?, preguntó Elena, su voz suave y preocupada. Mientras se arrodillaba junto a ella, la anciana levantó la vista, sus ojos nublados por las lágrimas y la vergüenza. Sí, sí, cariño, solo soy un poco torpe. Intentó levantarse, pero un gemido de dolor se le escapó. Elena la ayudó a incorporarse, sosteniéndola firmemente. Luego, con movimientos ágiles, comenzó a recoger las manzanas, el pan y a limpiar el cartón de leche. La anciana la observaba, conmovida por la amabilidad de la joven. Dios te bendiga, hija, eres un ángel. La anciana metió la mano en su bolsillo y sacó una moneda arrugada. Toma, por tu ayuda. Elena sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. No, señora, no hace falta, solo quería ayudar. Me alegra que esté bien. Se aseguró de que la anciana pudiera caminar sola y luego,
con una despedida amable. Siguió su camino. El pequeño acto de bondad dejó un cálido resplandor en su pecho, un recordatorio de que, incluso en la soledad, había una conexión con el mundo. Este era su momento de salvar al gato, un acto de bondad que definía su carácter, asegurando que cualquier lector que la conociera a partir de ese momento la apoyaría de corazón. Llegó a la plaza, un espacio abierto y vibrante que, a pesar de la hora tardía, aún bullía con la energía de la vida nocturna. Los farolillos se encendían, proyectando un brillo cálido sobre los adoquines. Elena encontró su lugar habitual, cerca de la fuente central, donde el murmullo del agua ahogaba ligeramente el ruido de la multitud. Desplegó su lienzo más grande, el que había estado preparando mentalmente durante días, y colocó sus pinturas a un lado, organizándolas metódicamente. Era una pintora diferente. Elena no usaba pinceladas rápidas ni colores vibrantes que saltaran a la vista. Su arte era más sutil, más profundo, pintaba el alma de la ciudad, sus emociones ocultas, sus sueños olvidados, y su especialidad eran las tormentas, tormentas que no eran solo fenómenos meteorológicos, sino metáforas de la vida, de las luchas internas, de los cambios. Cerró los ojos por un momento, concentrándose. Sentía el aire, la energía que fluía a través de la plaza. Era como si pudiera absorber el ambiente y transformarlo en colores, en formas. Luego, abrió los ojos y comenzó a pintar. Sus manos se movían con una fluidez asombrosa, casi como si no fueran suyas, sino extensiones de una fuerza invisible. No se trataba solo de habilidad, era algo más. A medida que sus dedos manchados de pintura recorrían el lienzo, un mural impresionante comenzó a tomar forma. Era una tormenta inminente que se alzaba en el horizonte, con nubes grises y púrpuras que se arremolinaban y relámpagos que se vislumbraban en la distancia. Pero no era una tormenta destructiva, era una tormenta de promesa, de cambio, de energía latente. Mientras pintaba, sumida en su trance artístico, algo peculiar comenzó a suceder. Pequeñas chispas estáticas parecieron desprenderse de las puntas de sus dedos, casi imperceptibles, brillando por un instante antes de desvanecerse en el aire nocturno. Eran como luciérnagas diminutas, danzando alrededor de sus manos. Nadie lo notó en la multitud, demasiado absortos en sus propias conversaciones o en el ir y venir de la plaza. Nadie, excepto un vagabundo canoso, sentado en un banco a cierta distancia, que la observaba con una fijeza inquietante. Sus ojos, aunque velados por el alcohol y la vida en la calle, brillaban con un destello de reconocimiento. Pero el momento pasó y el vagabundo, que había visto demasiadas cosas extrañas en su vida, lo descartó como una alucinación, un truco de la luz. Elena, por su parte, sintió una ligera sensación de hormigueo en sus dedos, una energía sutil que la recorría. Lo atribuyó a la fricción con los pinceles, a la intensidad de su concentración. Estaba tan absorta en su arte que el mundo exterior dejó de existir. El mural avanzaba, capturando la esencia de una tormenta que se acercaba, una que ella sentía en lo más profundo de su ser. El cielo, que había estado despejado hacía apenas una hora, comenzó a teñirse de un gris oscuro. Un viento frío sopló, agitando su cabello y los lienzos. Los transeúntes comenzaron a acelerar el paso, buscando refugio. La plaza, que antes rebosaba de vida, se vaciaba rápidamente. La tormenta que Elena estaba pintando parecía hacerse realidad. Una macabra sincronía. Ella, sin embargo, no prestó atención. El lienzo era su universo, los colores, sus estrellas. Estaba a punto de dar los toques finales a un relámpago que cruzaba el cielo, una explosión de luz en medio de la oscuridad. La energía en sus dedos se intensificó, y las chispas se hicieron un poco más visibles, danzando alrededor de la punta de su pincel. Era un talento, una conexión que iba más allá de la simple habilidad artística, un secreto, una fuerza que la había acompañado toda su vida, aunque nunca le hubiera dado un nombre. En ese momento, el cielo se rasgó con un relámpago ensordecedor. No era un relámpago lejano, sino uno que cayó con una furia cegadora,
impactando directamente en el pararrayos de un edificio cercano a la plaza. La onda de choque fue brutal. El suelo tembló, las luces parpadearon y un estruendo ensordecedor sacudió el aire. Elena, que estaba de pie frente a su lienzo, sintió cómo una fuerza invisible la golpeaba, arrojándola por los aires. Su cabeza golpeó el suelo con un tut seco y su mundo se sumió en la oscuridad. Pero antes de que la inconsciencia la reclamara por completo, un fenómeno extraordinario ocurrió, una ráfaga de energía visible, como una explosión luminosa de color azul eléctrico. Emanó de su cuerpo. Fue un destello fugaz, pero lo suficientemente potente como para iluminar brevemente la plaza desierta, asustando a los pocos rezagados que aún buscaban refugio. Era como si la tormenta que había pintado la hubiera reclamado, no para destruirla, sino para revelarla. Los servicios de emergencia no tardaron en llegar. Una ambulancia, con sus luces intermitentes y su sirena ululante, se abrió paso entre las calles mojadas. Dentro, el experimentado paramédico Dr. Mateo Vargas, un hombre de unos 40 años con una barba bien cuidada y ojos perspicaces que habían visto de todo. Se preparaba para lo que se avecinaba. Junto a él, su ambiciosa y escéptica colega, Lotramisis Sofía Ramos, una mujer joven y brillante, pero con una confianza casi arrogante en su propio juicio. Sofía, que había sido asignada recientemente a su equipo, ya estaba ansiosa por demostrar su valía, a menudo a expensas de las teorías más peculiares de Mateo. Rayos, siempre una complicación, murmuró Sofía, mientras se ponía los guantes. Estos casos son impredecibles. Mateo asintió, su mente ya analizando las posibles lesiones. Lo impredecible es lo que nos mantiene alerta. Sofía, cada caso es una historia. Cuando llegaron a la plaza, la lluvia ya había cesado, dejando los adoquines brillantes y resbaladizos. Elena yacía inmóvil junto a su lienzo, que ahora estaba empapado y descolorido, como un sueño deshecho. Había un pequeño grupo de curiosos a distancia, mirando con morbo. Mateo y Sofía se acercaron a ella. Elena estaba inconsciente, pero su cuerpo emitía un leve zumbido, casi inaudible, una vibración extraña que parecía resonar en el aire. Sofía, siempre pragmática, asumió que era algún tipo de efecto residual del rayo, quizás una pequeña descarga eléctrica. Mateo, sin embargo, lo notó con una curiosidad más profunda. Había visto muchas cosas en su carrera, pero nunca un paciente que vibrara así. En la mente de Elena, a pesar de su inconsciencia, una avalancha de recuerdos y sensaciones sobrecargaba sus sentidos. Eran destellos de un poder desconocido, como si una compuerta se hubiera abierto en su interior. Ecos de voces antiguas, casi un murmullo de sabiduría ancestral, resonaban en su mente, indescifrables pero palpables. La sensación de estar conectada a algo vasto y electrizante la envolvía, como si fuera parte de una red invisible de energía. Era abrumador, aterrador, y por momentos le hizo desear nunca haber despertado, pero al mismo tiempo había una extraña sensación de familiaridad, como si este evento, este golpe de rayo, no la hubiera destruido, sino que la hubiera despertado a una parte de sí misma que siempre había estado latente, esperando el momento adecuado para emerger. Mateo se agachó y revisó sus signos vitales. Pulso débil, pero estable, sin quemaduras externas graves. Es extraño. Sofía, mientras tanto, preparaba el monitor cardíaco. Traumatismo contuso por caída, probablemente, y el shock del impacto. Colocaron los electrodos en el pecho de Elena. El monitor se encendió y la pantalla se iluminó, pero en lugar de un ritmo cardíaco normal, la máquina mostró un patrón de ondas cerebrales errático y pulsos de energía, que no correspondían a ninguna actividad cardíaca conocida. Eran como pequeñas explosiones de luz que aparecían y desaparecían en la pantalla, interrumpiendo las líneas del electrocardiograma, pero que, sin embargo, la mantenían con vida. El corazón de Elena, según el monitor, no estaba latiendo de la manera convencional, pero su cuerpo seguía funcionando. Mateo frunció el ceño. Esto no tiene sentido. Nunca he visto algo así. Sofía se inclinó,
Su escepticismo evidente debe ser un fallo del equipo. Mateo, la tormenta, el impacto. Estas máquinas son sensibles. Pero fíjate en los pulsos. Sofía, son consistentes, a pesar de ser anómalos, y la mantienen con vida. Mateo señaló la pantalla con el dedo, sus ojos llenos de una mezcla de desconcierto y fascinación. Este hallazgo era incomprensible para el equipo y, lo que era más importante, para la doctora Sofía Ramos, quien se consideraba la experta en cardiología del equipo. La vida de Elena, que había sido una existencia de tranquila soledad, acababa de ser alterada por completo, y la comprensión médica de Sofía, basada en años de estudio y experiencia, estaba a punto de ser desafiada de una manera que nunca hubiera esperado. Este era el punto de no retorno. Para Elena, su destino había cambiado. Para Sofía, su mundo estaba a punto de tambalearse. Subieron a Elena a la camilla y la introdujeron en la ambulancia. El viaje al hospital fue tenso. Mateo no dejaba de mirar el monitor, sus ojos buscando una explicación, una lógica donde no la había. Sofía, por su parte, seguía convencida de que era un error. Una sobrecarga en el sistema es lo más lógico, insistió Sofía. Revisando el desfibrilador, Mateo no respondió, miró el rostro pálido de Elena, sus rasgos serenos, incluso en la inconsciencia. Había algo en ella, algo que el monitor estaba revelando, que trascendía la ciencia que conocía, y una parte de él, la parte que siempre había creído en lo inexplicable. Sentía una extraña punzada de anticipación. La tormenta no había terminado, apenas estaba comenzando, y en el centro de ella estaba Elena Ríos, la mujer golpeada por un rayo, cuyo corazón latía con una historia que nadie, absolutamente nadie, esperaba, la historia de un poder latente que, por fin, había despertado. El aullido estridente de la sirena de la ambulancia perforaba la noche, un lamento urgente que anunciaba la inminente llegada de Elena al hospital metropolitano. Dentro del vehículo, la tensión era palpable, un torbellino de incertidumbre y escepticismo. El doctor, Mateo Vargas, con sus ojos perspicaces, que habían presenciado innumerables milagros y tragedias, no apartaba la mirada del monitor cardíaco. Los patrones de energía fluctuantes que bailaban en la pantalla, desafiando toda lógica médica conocida, eran como un acertijo indescifrable que se negaba a ser resuelto. Cada pulso anómalo era un golpe en el muro de su comprensión científica, una grieta en los cimientos de su experiencia. Se inclinaba hacia la pantalla, casi como si pudiera descifrar el misterio con la cercanía, su mente analizando cada destello, cada línea errática. A su lado, la doctora Sofía Ramos irradiaba una mezcla de impaciencia y desdén. Para ella, los hallazgos de Mateo no eran más que anomalías, caprichos de la tecnología, interferencias provocadas por la furiosa tormenta que acababa de azotar la ciudad. Su ambición, un motor implacable que la impulsaba hacia la cima de la jerarquía médica. No permitía espacio para lo inexplicable. Sofía era de la vieja escuela, una defensora acérrima de lo demostrable, de lo tangible, de lo que podía medirse y cuantificarse. La idea de que el cuerpo humano pudiera generar energía eléctrica sin un origen fisiológico conocido era, para ella, una fantasía, una distracción peligrosa de los hechos. Mateo, por favor, espetó Sofía, su voz teñida de una impaciencia apenas contenida. Es solo una sobrecarga del sistema. Lo más probable es que el impacto del rayo haya afectado la sensibilidad del monitor. Ya verás, una vez en urgencias, con el equipo adecuado, todo volverá a la normalidad. No hay nada extraordinario aquí. Mateo desvió su mirada de la pantalla hacia Sofía, una ceja ligeramente arqueada. Sofía, he visto muchas interferencias a lo largo de mi carrera. Esto no es una simple estática. Mira la consistencia de los pulsos. No son aleatorios. Es como si su cuerpo estuviera generando su propia electricidad. Sofía soltó una risita condescendiente. Por favor, Mateo, ¿está sugiriendo que la paciente es una especie de generador biológico? Eso es absurdo. Nos estamos enfrentando a una paciente traumatizada por un rayo. Necesitamos centrarnos en su condición, no en fantasías.
La discusión se vio abruptamente interrumpida. En ese instante, una fuerte sacudida recorrió la ambulancia. No era un bache, sino una descarga eléctrica inusual que emanó del monitor cardíaco, un destello azulado que lo cubrió momentáneamente. Los ojos de Mateo se abrieron con asombro, justo cuando el monitor se apagaba y se reiniciaba, mostrando por un instante una línea plana y luego un ritmo cardíaco perfectamente normal. Elena tuvo una convulsión. Su cuerpo se arqueó, sus músculos se tensaron y un gruñido ahogado escapó de sus labios. La luz de emergencia sobre sus cabezas, que había estado parpadeando, se encendió con un brillo inusual, casi sobrecargada, antes de atenuarse y volver a su estado normal. Y entonces, en medio del espasmo, algo increíble sucedió, un pulso de energía eléctrica visible, como una pequeña explosión de luz azul, se liberó de las manos apretadas de Elena. No era una descarga estática, era algo más controlado, más potente. Por un instante, la luz de emergencia del techo de la ambulancia brilló con una intensidad cegadora, y el equipo del monitor se desconfiguró por completo, sus pantallas parpadeando salvajemente antes de apagarse y reiniciarse al instante. Cuando volvió a encenderse, la pantalla mostró un ritmo cardíaco completamente normal, como si nada hubiera pasado. Mateo, que estaba inclinado sobre Elena, fue el único testigo. Sus ojos, fijos en el fenómeno, no podían creer lo que veían. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era irrefutable, una energía pura, una fuerza que no encajaba en ningún libro de texto. Su mente científica luchaba por procesar la información, pero su intuición le gritaba que algo extraordinario estaba sucediendo. Sofía, que en ese preciso momento estaba revisando el historial médico de Elena en su tableta, solo escuchó el zumbido eléctrico y vio el parpadeo de las luces. Levantó la vista, confundida, justo cuando el monitor se reiniciaba y mostraba el ritmo normal. ¿Qué ha sido eso?, preguntó, con un tono de fastidio. Mateo, aún asombrado, tartamudeó ella. Ella liberó energía, el monitor se reinició. Sofía soltó una risa escéptica, sin siquiera mirar a Elena. Un cortocircuito. Mateo, te lo dije, el equipo está dañado, la tormenta, el impacto. No empieces con tus teorías conspirativas, la paciente está estabilizada. ¿Qué es lo que importa? Elena, que acababa de salir de la convulsión, yacía exhausta en la camilla, su respiración superficial. No tenía conciencia de lo sucedido. Para ella, la ambulancia seguía siendo un borrón de luces y sonidos, un túnel hacia la oscuridad y el dolor. Su cuerpo había actuado por su cuenta, liberando una fuerza que ni siquiera ella comprendía. Mateo no respondió a Sofía. Su mirada, una mezcla de fascinación y preocupación, se posó en Elena. Había presenciado un evento que desafiaba la razón, un misterio que lo atraía como un imán, la ambición de Sofía, su necesidad de control y de ser la mejor. La había cegado ante la verdad. Ella solo veía fallos técnicos, mientras que Mateo había vislumbrado el extraordinario potencial de Elena. Mientras la ambulancia se acercaba al hospital, Sofía, ya con el informe preliminar en mente, comenzó a redactar mentalmente su versión de los hechos, una versión que minimizaba cualquier anomalía, que se centraba en su propia habilidad para estabilizar a la paciente y en el diagnóstico médico convencional. Ya se imaginaba presentándolo en conferencias, con ella en el podio, recibiendo los aplausos y el reconocimiento. Su mente, calculadora y astuta, ya estaba tejiendo la narrativa que la catapultaría a la fama. Paciente con traumatismo por rayo, estabilizada gracias a la rápida intervención de la doctora Ramos. Las palabras ya sonaban dulces en sus oídos. Mateo, por otro lado, estaba sumido en sus pensamientos. La imagen de la energía emanando de las manos de Elena se había grabado a fuego en su mente, mientras Sofía se perdía en sus fantasías de grandeza. Mateo comenzaba a investigar por su cuenta. Sacó su teléfono y comenzó a buscar en bases de datos médicas, no sobre traumatismos por rayo, sino sobre fenómenos bioeléctricos, sobre casos inusuales, sobre leyendas urbanas incluso.
Cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre lo que acababa de presenciar, la ciencia era su guía, pero la curiosidad era su motor, y lo que había visto lo había impulsado a explorar más allá de los límites de lo conocido. Una vez en el hospital, Elena fue trasladada de inmediato a la sala de urgencias. Los pasillos blancos y estériles contrastaban con el caos y la oscuridad de la plaza. Las luces fluorescentes del techo se reflejaban en el suelo pulido, creando una atmósfera fría e impersonal. El personal de enfermería, acostumbrado a la rutina, se movía con eficiencia, preparando el equipo, tomando muestras. Sofía tomó las riendas, su voz resonando con autoridad. Paciente femenina, 20 y tantos años, traumatismo por impacto de rayo, inconsciente pero estable. Necesito un TAC de inmediato y análisis de sangre completos. Revisen los signos vitales cada 5 minutos. Mientras Sofía daba órdenes, Mateo se mantuvo al margen, observando. No era su caso, al menos no oficialmente, pero sentía una conexión extraña con Elena, una urgencia por entender lo que había ocurrido. Sabía que Sofía nunca aceptaría sus teorías, por lo que decidió mantener sus observaciones para sí mismo. Por ahora, Elena fue llevada a la sala de TAC. El zumbido de la máquina, el ruido de los aparatos, la envolvió en una atmósfera de ciencia y tecnología. En su mente, una vez más, el mundo exterior se desdibujaba, y los recuerdos de un poder desconocido volvían a asaltarla. Esta vez eran más vívidos, más palpables, destellos de luz, no de un relámpago, sino de una energía que emanaba de su propio ser, ecos de voces, susurros de poder, de una conexión con algo ancestral, imágenes de una fuerza que había existido antes de ella, y que ahora residía en ella. Su cerebro, aunque inconsciente, procesaba estas sensaciones como si fueran recuerdos, no alucinaciones. Sentía una oleada de miedo, un temor primario a lo desconocido, a lo incontrolable. ¿Qué era este poder? ¿De dónde venía? Pero junto al miedo había una punzada de fascinación, una curiosidad innata que la impulsaba a entender. Era como si el rayo no solo la hubiera golpeado, sino que la hubiera abierto, revelando una parte de ella misma que había estado oculta, dormida, esperando ser despertada. Era un dolor dulce, una revelación aterradora. Sofía regresó con los resultados del TAC, su expresión de alivio, sin hemorragias internas, sin fracturas óseas importantes, solo un fuerte traumatismo contuso y algunas contusiones. Todo dentro de lo esperado. Parece que su suerte ha sido excepcional. Mateo asintió, pero no estaba convencido. Lo esperado no explicaba lo que había visto. Mientras Sofía dictaba las órdenes para el traslado de Elena a una unidad de cuidados intensivos, Mateo se acercó al monitor que aún estaba conectado a Elena. La pantalla mostraba ahora un ritmo cardíaco completamente normal, pero Mateo se acercó lo suficiente como para escuchar el leve zumbido que seguía emanando de Elena. Era casi imperceptible para cualquier otro, pero para Mateo era el sonido de un misterio, el eco de un poder latente. Elena fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos, una zona más tranquila del hospital, donde la monitorearían de cerca. Sofía ya había comenzado a preparar su informe, dictando sus observaciones en un grabador, su voz llena de confianza y profesionalismo. Mencionó el aparente fallo del equipo. Sin darle mayor importancia, para ella, el caso de Elena sería un éxito médico, un testimonio de su habilidad. Pero Mateo, sentado en la sala de espera, con el teléfono en la mano, no podía quitarse de la cabeza la imagen de la energía emanando de Elena. Había algo más, algo que no se podía explicar con la ciencia convencional. Buscó en foros, en artículos antiguos, en bibliotecas digitales, encontró algunas referencias a fenómenos bioeléctricos, a individuos que, de alguna manera inexplicable, podían generar y manipular energía. Eran casos aislados, a menudo descartados como charlatanería o mitos, pero Mateo no podía descartarlos. La evidencia que había visto era demasiado real. Mientras Sofía celebraba su pequeño triunfo, Mateo sentía la urgencia de profundizar. La vida de Elena y el futuro de su propia comprensión científica dependían de ello.
El monitor había contado una historia que Sofía se negaba a escuchar, pero que para Mateo era la clave de un enigma fascinante. La mujer golpeada por el rayo no era solo una paciente, era un fenómeno, una oportunidad para expandir los límites de la medicina y, quizás, de la propia existencia humana. La tormenta había traído consigo no solo destrucción, sino también una revelación, un catalizador que había encendido una chispa de poder en Elena y una chispa de curiosidad en Mateo. La luz de la mañana se filtraba tímidamente por las persianas de la unidad de cuidados intensivos, proyectando franjas pálidas sobre las sábanas inmaculadas de la cama de Elena. Habían pasado 2 días desde su ingreso, y su condición, al menos en la superficie, se había estabilizado. El monitor cardíaco ahora mostraba un ritmo constante, tranquilizadoramente normal, como si el incidente del rayo hubiera sido solo un susto pasajero, pero bajo esa aparente normalidad, una corriente de energía, incontrolable y enigmática, seguía latiendo en el interior de Elena. La trora, Sofía Ramos, era la primera en llegar cada mañana. Con su bata impoluta y su portapapeles siempre a mano, Sofía se movía con la determinación de una depredadora. Su objetivo no era solo el bienestar de Elena, sino la glorificación de su propia imagen profesional. Para ella, Elena era el trampolín perfecto, el caso de estudio que validaría su pericia y la catapultaría a la cima. Se imaginaba ya en conferencias, con diapositivas pulcras y gráficos impresionantes, detallando la recuperación milagrosa de su paciente, atribuyéndola, por supuesto, a su propio juicio y liderazgo. El fallo temporal del equipo era un detalle minúsculo, una nota al pie de página que no merecía más atención. Mientras Sofía revisaba los signos vitales de Elena, el doctor Mateo Vargas observaba desde el umbral de la puerta. Sus ojos cansados, apenas velados por la falta de sueño, delataban las horas que había pasado investigando. Su escritorio en la oficina de paramédicos estaba cubierto de libros antiguos, artículos científicos y diagramas garabateados. Había encontrado referencias vagas a fenómenos bioeléctricos y sensitivos energéticos en textos marginales de la historia de la medicina, a menudo relegados al ámbito de la pseudociencia, pero lo que había presenciado en la ambulancia era demasiado real para ignorarlo. La convicción de Sofía, aunque férrea, le parecía ahora una peligrosa ceguera. Mateo carraspeó, atrayendo la atención de Sofía. «Buenos días, Sofía. ¿Alguna novedad?» Sofía se giró, una sonrisa forzada adornando sus labios. «Buenos días, Mateo. Como puedes ver, nuestra paciente se recupera según lo previsto. Estuve anoche preparando el informe preliminar para el jefe de medicina. Quería presentarlo hoy mismo». Mateo frunció el ceño. «¿Tan rápido? ¿No crees que deberíamos esperar a que se recupere del todo y quizás hacer más pruebas? Todavía hay ciertas anomalías que deberíamos investigar». Sofía suspiró, su paciencia agotándose. «Mateo, ya hemos hablado de esto. El monitor tuvo una falla. Es común en tormentas eléctricas. La paciente sufrió un traumatismo, pero su recuperación es notablemente normal. No hay nada más que investigar. La ciencia se basa en la evidencia, no en teorías descabelladas». En ese momento, el tono monótono del monitor de Elena comenzó a cambiar. Un suave pitido, apenas perceptible al principio, se hizo más rápido, más errático. La línea del electrocardiograma, antes suave y rítmica, comenzó a mostrar pequeños picos irregulares, como si un corazón invisible estuviera latiendo con una intensidad inusual. Los ojos de Elena, aún cerrados, comenzaron a moverse rápidamente bajo sus párpados, y una leve contracción apareció en su mano. Mateo, con una intuición que Sofía nunca poseería, se acercó de inmediato a la cama. «Algo no está bien. Mira el monitor». Sofía, irritada por la interrupción y por lo que consideraba una exageración, se acercó al monitor con desdén. «No es nada, solo un ligero arritmia. Probablemente estrés postraumático. Le recetaré un sedante». Pero el monitor seguía pitando, y los picos se hicieron más pronunciados, transformándose en los patrones de energía erráticos que Mateo había visto en la ambulancia.
Elena comenzó a temblar ligeramente. Sus músculos se tensaban y una tenue luz azulada pareció rodear sus manos. Estaba a punto de ocurrir una revelación, una que ella no buscaba, sino que se veía obligada a manifestar. «Retírense», ordenó Sofía a las enfermeras que se acercaban. «Probablemente es una convulsión. Necesitamos espacio». Mientras la convulsión se apoderaba de Elena, sus manos se contrajeron y un pulso de energía más potente que el de la ambulancia salió de sus dedos. Fue una ráfaga visible de luz, una descarga azul brillante que no solo encendió las luces de la habitación a máxima potencia por un instante, sino que también hizo que las máquinas cercanas, incluyendo el monitor cardíaco de Elena, parpadearan. Sus pantallas se volvieron blancas y luego se reiniciaron, mostrando un ritmo normal. La descarga de energía era tan potente que, por un segundo, se sintió una ligera estática en el aire, como si el cabello se erizara. El doctor Mateo Vargas, que estaba arrodillado junto a la cama, fue el único testigo ocular directo del fenómeno. Sus ojos se abrieron con asombro, el aliento contenido en sus pulmones. No era un fallo del equipo. Era Elena. Él había visto la energía, había sentido el zumbido. La evidencia era irrefutable. La paciente que tenía delante no era solo una víctima de un rayo, era una catalizadora, una generadora de una fuerza inexplicable. Su mente científica, que siempre había sido abierta a nuevas posibilidades, ahora se veía impulsada a explorar los límites de lo desconocido. La doctora Sofía Ramos, que estaba de espaldas a Elena, concentrada en una enfermera para darle instrucciones, solo escuchó el pitido enloquecido del monitor y vio el destello de luz con el rabillo del ojo. Cuando se giró, el monitor ya se había reiniciado y mostraba una lectura normal. Ella atribuyó el repentino destello a un cortocircuito provocado por la tormenta aún latente en la red eléctrica del hospital. Su mente racional, su lógica implacable, no podía concebir algo más allá de lo que podía medir y explicar. «Lo sabía», exclamó Sofía, con un tono de fastidio. «Otro fallo del equipo. Por favor, llamen a mantenimiento para que revisen los monitores. Mateo, ¿viste? Solo un fallo más. Te lo dije». Mateo, aún en shock, no pudo responder de inmediato. Sus ojos, fijos en Elena, que ahora yacía tranquila, como si nada hubiera pasado, estaban llenos de una mezcla de asombro y preocupación. Había sido una demostración innegable, un poder que la propia Elena aún no comprendía. El secreto que el rayo había despertado en ella era real. Después de unos momentos de silencio, Mateo se recompuso. «Sofía, esto no fue un fallo del equipo. Yo vi la energía. Salió de ella». Sofía lo miró con condescendencia, casi con lástima. «Mateo, estás cansado, probablemente alucinando. Pasaste toda la noche investigando en esos libros de pseudociencia, ¿no es así? Necesitas descansar y dejar de fantasear con poderes sobrenaturales. Somos médicos, no magos». Su tono era despectivo, diseñado para invalidar cualquier argumento de Mateo. La ambición de Sofía no solo la cegaba, sino que también la impulsaba a desestimar y denigrar cualquier cosa que pudiera desafiar su narrativa de control y superioridad. Ella ya se veía publicando el caso de Elena, con su nombre en letras grandes, y las teorías de Mateo no encajaban en ese cuadro. En los días siguientes, la condición de Elena se mantuvo estable, pero Mateo no cesó en su investigación. Había intentado hablar con Elena mientras estaba consciente, pero ella no recordaba nada del incidente del rayo, ni de las convulsiones. Su mente había bloqueado el trauma. O tal vez, el poder era tan ajeno a su comprensión que lo había relegado a un sueño. Mateo, sin embargo, encontró un aliado inesperado en una enfermera joven y observadora, llamada Clara, que había estado presente durante la convulsión de Elena. Había notado el brillo inusual en el monitor, aunque no lo mencionó abiertamente por temor a la reacción de Sofía. Sus ojos buscaban a Mateo, un reconocimiento silencioso de que ella también había visto algo inusual. Mientras tanto, Sofía se movía con prisa, preparando su presentación para el panel de eminentes médicos. Estaba obsesionada con la idea de impresionar al doctor Alejandro Méndez, el jefe de cardiología,
un hombre influyente y con conexiones en la academia. El doctor Méndez era un hombre de ciencia estricto, que valoraba la eficiencia y la credibilidad por encima de todo. Sofía sabía que una presentación impecable del caso de Elena, libre de cualquier anomalía inexplicable, sería su bolela a una posición de prestigio. Necesitamos que la paciente esté en perfectas condiciones para la presentación, le dijo Sofía a Mateo un día, su voz teñida de una falsa cordialidad. Quiero mostrar la recuperación milagrosa. Seremos un equipo. ¿No es así? Mateo entendió el mensaje subliminal, quería que él se callara. Quería que él fuera parte de su narrativa, silenciando cualquier mención de los fenómenos extraños. Por supuesto. Sofía respondió a Mateo, con una expresión neutral, quiero lo mejor para Elena, pero en su mente, Mateo ya estaba planeando su propia estrategia. Sabía que Sofía estaba preparando el escenario para su propio ascenso, pero no permitiría que la verdad sobre Elena fuera enterrada bajo la ambición de Sofía. Estaba convencido de que el poder de Elena era real y que era su deber protegerla y entenderlo. La confrontación había comenzado, no con gritos, sino con una sutil guerra de voluntades y una lucha por la verdad. Los días previos a la presentación estuvieron llenos de tensión. Sofía pulía su informe, ensayando sus palabras, sus gestos. Mateo, por su parte, continuaba su investigación, buscando una manera de demostrar lo que había visto sin poner en riesgo a Elena, el vagabundo que había visto a Elena pintar en la plaza, y que había visto las chispas, se había convertido en una obsesión para Mateo. Había buscado en los alrededores de la plaza, preguntando a otros mendigos, con la esperanza de encontrarlo. Quizás él también había visto algo más. Una tarde, mientras Elena dormía, Mateo se sentó junto a su cama, sacó un cuaderno y un lápiz, y comenzó a dibujar. No eran diagramas médicos, sino un boceto de un mural, el mismo que Elena había estado pintando cuando la golpeó el rayo. Se dio cuenta de que el mural no era solo una representación de una tormenta, sino que contenía una energía, una fuerza. Recordó el símbolo que había visto en sus manos durante la convulsión, un patrón de líneas entrelazadas que parecían contener la energía. En ese momento, Elena murmuró algo en sueños. Mateo se inclinó, escuchando atentamente. Eran palabras sueltas, fragmentos de un lenguaje antiguo, casi como cánticos. Y luego, una frase clara: la luz reside en la oscuridad. Mateo se enderezó, con el corazón latiéndole con fuerza. Era una revelación, una pista. La energía de Elena no era un fallo, no era una enfermedad, era un don, un poder que había estado dormido y que el rayo había despertado. La doctora Sofía Ramos, en su búsqueda de reconocimiento, había ignorado la verdad, pero Mateo, el paramédico con una mente abierta, había visto más allá de los síntomas, más allá de la superficie. La mesa estaba puesta. La confrontación inicial había revelado las verdaderas intenciones de cada personaje, la ambición desmedida de Sofía, la curiosidad inquebrantable de Mateo y el poder latente e incontrolable de Elena. La revelación había ocurrido, aunque solo uno había sido testigo. El escenario estaba listo para la prueba definitiva, donde la verdad de Elena sería finalmente revelada, no en los informes médicos de Sofía, sino en un momento de crisis, donde su poder y la fe de Mateo serían los únicos que podrían salvarla. El reloj avanzaba. La mañana de la presentación se cernía sobre el hospital metropolitano como una tormenta silenciosa. La sala de conferencias principal, un espacio normalmente reservado para aburridas reuniones administrativas y seminarios obligatorios, había sido transformada en una arena simbólica. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo, enfrentando una pantalla gigante y un podio impoluto. No era solo un lugar de exposición médica, era el mismo lugar donde la doctora Sofía Ramos, impulsada por su ambición, esperaba ser aplaudida y coronada como la estrella emergente del hospital, eclipsando a cualquiera que se interpusiera en su camino. El ambiente estaba cargado de una tensión invisible, una mezcla de anticipación y escepticismo por parte de los asistentes. El doctor Alejandro Méndez,
jefe de cardiología y figura imponente en el panorama médico. Presidía el panel. Su rostro severo y su mirada penetrante no revelaban emoción alguna, pero su reputación de no tolerar errores o fantasías era bien conocida. A su lado, la doctora Sofía Ramos, impecable en su uniforme, sostenía su portapapeles con una seguridad que rayaba en la arrogancia. Había ensayado este momento innumerables veces, perfeccionando cada palabra, cada gesto. Para ella, este era el día de su consagración. En un rincón de la sala, casi como un intruso, se encontraba el doctor Mateo Vargas. Llevaba en sus manos una vieja carpeta llena de sus propias notas, algunos bocetos de Elena y el artículo sobre magnetismo biológico que había descubierto. Había intentado hablar con Sofía una última vez, suplicándole que incluyera la anomalía en el informe, que no ignoraran la verdad, pero Sofía se había negado rotundamente, tildándolo de sentimentalismo y falta de profesionalidad. La mirada de Mateo se posó en Elena, que yacía en una camilla especial conectada a un nuevo y sofisticado monitor. En el centro de la sala, se sentía una profunda punzada de preocupación por ella, una preocupación que iba más allá de la simple relación médico-paciente. Sabía que Elena era una anomalía que desafiaba la comprensión y temía lo que podría suceder si su verdad no era reconocida. La presentación comenzó. Sofía, con una voz clara y confiada, desgranó los detalles del caso, proyectó gráficos de signos vitales normales, imágenes del TAC que no revelaban nada fuera de lo común. Su narrativa era pulcra, científica, desprovista de cualquier misterio. Como pueden ver, señores y señoras, dijo Sofía, gesticulando hacia la pantalla con una sonrisa radiante. La paciente, que fue impactada por un rayo, ha demostrado una recuperación excepcional, gracias a un manejo eficiente y a la aplicación de protocolos estándar. Hemos logrado estabilizarla por completo. Este caso es un testimonio de la eficacia de nuestros procedimientos y del profesionalismo de nuestro equipo. El doctor Méndez asintió. Su rostro inescrutable, algunos miembros del panel susurraban entre sí, impresionados por la aparente sencillez de un caso tan complejo. Sofía se sentía triunfante, saboreando el éxito. Pero la calma era una ilusión. De repente, el monitor cardíaco de Elena, que había estado mostrando una línea constante, comenzó a parpadear. Un pitido errático, casi un gemido electrónico, resonó en la sala. La línea de la pantalla se volvió inestable, fluctuando salvajemente, y los patrones de energía anómalos que Mateo había visto en la ambulancia comenzaron a aparecer, más intensos que nunca, como descargas de luz que saltaban por la pantalla. No solo eso, las luces fluorescentes del techo comenzaron a parpadear y un suave zumbido eléctrico llenó el aire, como si el propio hospital estuviera sintiendo la energía de Elena. Un murmullo de preocupación se extendió por la sala. El doctor Méndez frunció el ceño. Sofía, que había estado sonriendo, vio cómo su fachada de control se desmoronaba. Se acercó rápidamente al monitor, su voz teñida de irritación. «Debe ser una interferencia externa», murmuró, intentando sonar convincente. «Los cables, la red». Pero en ese instante, la condición de Elena empeoró dramáticamente. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente en la camilla, y un gruñido ahogado salió de su garganta. Los ojos, aún cerrados, se movían frenéticamente bajo sus párpados. Las luces de la sala parpadearon con más fuerza, y la energía que emanaba de Elena era tan poderosa que pequeños aparatos electrónicos cercanos, como los relojes inteligentes de algunos médicos, comenzaron a distorsionarse y a apagarse. Mateo no esperó más. Se abrió paso entre los médicos, su voz resonando con urgencia. «No es una interferencia. Es ella que está generando una descarga de energía. Necesitamos ayudarla a controlarlo». Sofía se interpuso en su camino, su rostro rojo de furia. «Mateo, cállate, estás arruinando mi presentación. Esto es inaceptable, no hay ninguna energía, solo un fallo del equipo. Doctor Méndez, por favor, disculpe esta interrupción». El doctor Méndez
Aunque perturbado, intentó mantener la calma. Mateo, por favor, un paso atrás. Doctora Ramos, ¿puede explicarnos qué está sucediendo con su paciente? La sala se sumió en una penumbra a medida que la sobrecarga eléctrica provocada por la energía de Elena y la tormenta exterior afectaba el suministro. La mayoría de las luces se apagaron, dejando solo la iluminación de emergencia y las pantallas parpadeantes. El ambiente se volvió aún más tenso. La heroína estaba sola. Elena estaba sola en su camilla, temblando, su poder incontrolable amenazando con consumirla. Los médicos la miraban con miedo, con escepticismo, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Sofía, en su arrogancia, la había condenado al silencio, y Mateo, aunque presente, se sentía impotente ante la incredulidad general. Mateo se acercó a Elena, ignorando las protestas de Sofía. Elena, escúchame, necesitas calmarte, concéntrate. Pero Elena no lo escuchaba. Su mente estaba sumida en el caos. Los destellos de energía en su cabeza eran cada vez más intensos, más dolorosos. Eran como 1000 voces gritando a la vez, 1000 recuerdos, 1000 sensaciones. Vio imágenes de un poder ancestral, de una conexión con la tierra, con el cielo. Era abrumador, insoportable. De repente, una voz del altavoz interrumpió el caos. Atención, atención, se ha detectado una sobrecarga eléctrica masiva en la red principal del hospital debido a la tormenta y a una anomalía interna. El sistema de respaldo tiene una capacidad limitada. Tenemos un ultimátum si no se estabiliza la situación en los próximos 15 minutos. Tendremos que realizar un apagón completo de emergencia para evitar un colapso total. Repito, 15 minutos. El pánico se apoderó de la sala. Los médicos comenzaron a hablar entre sí, algunos sugiriendo el traslado de Elena a una instalación aislada, una especie de cuarentena energética. Otros, más preocupados por la seguridad del hospital, exigían una acción inmediata. El doctor Méndez, con una autoridad inquebrantable, miró a Mateo. Doctor Vargas, dado que usted parece tener una teoría sobre esto, le daremos 15 minutos. Si no puede estabilizar a la paciente y la situación eléctrica del hospital, tendremos que tomar medidas drásticas y eso podría significar trasladarla a una instalación de investigación aislada, donde las condiciones serán mucho más restrictivas. Es su única oportunidad. La amenaza era clara. El traslado a una instalación aislada significaba que Elena sería tratada no como una paciente, sino como un experimento, una anomalía a estudiar. Significaba el fin de su libertad y quizás el fin de su humanidad. Mateo lo sabía, y sabía que esta era su única oportunidad para salvarla. Se acercó a la camilla de Elena, ignorando las miradas de escepticismo y miedo. La presión era insoportable, el tiempo se agotaba, el destino de Elena y el de un hospital entero estaba en sus manos. Sofía, que se había quedado sin palabras, observaba a Mateo con una mezcla de furia y frustración. Su plan, su ascenso, todo se estaba desmoronando ante sus ojos. El caso milagroso se había convertido en un desastre, y Mateo, el paramédico que ella había desestimado, era ahora la única esperanza. Mateo se agachó junto a Elena, suplicándole, hablándole con una voz suave pero firme. Elena, tienes que escucharme. Sé que estás asustada. Sé que esto es abrumador, pero esta energía es parte de ti. Tienes que controlarla. No dejes que te consuma. Lucha. Pero Elena seguía temblando, la energía fluyendo de ella en pulsos cada vez más violentos. El monitor pitaba con una furia incontrolable. Las luces de emergencia parpadeaban, amenazando con apagarse por completo. Los médicos, que antes la miraban con escepticismo, ahora la veían con miedo, como si fuera una bomba de tiempo a punto de explotar. La heroína estaba completamente sola en su lucha interna. Mateo cerró los ojos por un instante, buscando una solución desesperada. Recordó el boceto de Elena, el mural de la tormenta, recordó las pequeñas chispas estáticas que ella había emitido mientras pintaba, y recordó las palabras que ella había murmurado en sueños: la luz reside en la oscuridad. Fue que un instante de iluminación,
una conexión entre su ciencia y el arte de Elena. Si la energía era parte de ella, si era un don, entonces había una manera de canalizarla, de controlarla. Necesitaba que Elena la reconociera, que la abrazara. Miró a su alrededor. El doctor Méndez lo observaba con una expresión de impaciencia. Los otros médicos se preparaban para el inminente apagón. Sofía, con los brazos cruzados, se negaba a ayudar. Su orgullo herido, Mateo se sintió completamente solo, pero una determinación férrea se apoderó de él. No iba a rendirse, no iba a permitir que Elena fuera relegada a un experimento. Sacó de su bolsillo la pequeña bolsa de Elena que le habían dado en la ambulancia. Dentro, encontró el pincel favorito de Elena, el que ella usaba para los toques finales, el mismo pincel que ella había usado para pintar el mural de la tormenta, el mismo que había emitido las chispas. Tomó el pincel en su mano. Era una locura, lo sabía, pero a veces la locura era la única respuesta cuando la ciencia se quedaba corta. Los 15 minutos se estaban agotando. El tic-tac del reloj en la pared se sentía como un martillo golpeando su cabeza. La vida de Elena pendía de un hilo, y él era el único que podía intentar salvarla. El doctor Méndez miró su reloj, su rostro endurecido. «Doctor Vargas, quedan 5 minutos. ¿Algún progreso?» Mateo no respondió. Cerró los ojos, sintiendo la energía de Elena, la tormenta que crecía dentro de ella. Abrió los ojos y miró el pincel. Sabía lo que tenía que hacer. La prueba definitiva no era solo una prueba para Elena, sino también para Mateo, para su fe en lo inexplicable, para su valentía para desafiar las normas establecidas. La tensión había alcanzado su punto álgido. El escenario estaba listo para el clímax, donde la verdad, por fin, se revelaría en una explosión de luz y catarsis. El tic-tac del reloj en la pared de la sala de conferencias resonaba como un tambor de guerra, martillando los segundos que quedaban. Faltaban apenas 5 minutos para el apagón total, y la tensión era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. La doctora Sofía Ramos observaba a Mateo con una mezcla de incredulidad y desprecio. Su expresión, antes de arrogancia, ahora era una máscara de furia contenida. Su ambición hecha añicos. Ella se había imaginado la gloria, no este desastre. El doctor Alejandro Méndez, impaciente, consultaba su reloj con un gesto severo. El resto del panel murmuraba, el miedo por el colapso del hospital superando la curiosidad científica. La mayoría había asumido la derrota, resignados a trasladar a Elena a una instalación de investigación, lejos de los ojos curiosos, donde su anomalía sería contenida y estudiada en secreto. Pero Mateo no se había rendido. En el corazón de la sala, bajo la luz parpadeante de las emergencias, Elena yacía en la camilla, su cuerpo sacudido por convulsiones cada vez más violentas. La energía que emanaba de ella no era solo un zumbido ahora, era un rugido, una tempestad incontrolable que amenazaba con desgarrarla. Las máquinas a su alrededor emitían pitidos frenéticos. Los monitores se distorsionaban y un olor a ozono quemado, a electricidad sobrecargada, llenaba el aire. Mateo se arrodilló junto a Elena, ignorando las miradas y los susurros. El viejo pincel de Elena, manchado de pintura seca, era el único objeto en su mano. Era una locura, lo sabía. No había precedente, no había lógica, pero algo en su interior le decía que era la única manera. «Elena, escúchame», dijo Mateo, su voz firme pero llena de una desesperación controlada. Los ojos de Elena estaban cerrados, pero Mateo sentía que ella, en algún nivel, podía escucharlo. «Esta energía no es tu enemiga, es parte de ti, es tu voz, tu arte, tienes que controlarla, recuérdalo». Las convulsiones de Elena se intensificaron. Un rayo de energía pura salió de su mano, golpeando un monitor cercano y haciéndolo explotar con un chasquido. El humo y el olor a quemado se hicieron más fuertes. El doctor Méndez se levantó, alarmado. «Doctor Vargas, apártese, es demasiado peligroso». Pero Mateo no se movió. Su mirada estaba fija en Elena, en la tormenta dentro de ella.
Recordó las chispas que había visto salir de sus dedos mientras pintaba, el poder sutil que ella había manifestado inconscientemente, y recordó el mural de la tormenta que ella había estado pintando. El momento de la verdad había llegado. Con una determinación repentina, Mateo tomó el pincel firmemente. No lo usó para tocar a Elena, ni para interactuar con las máquinas. En un acto instintivo, casi ritualístico, levantó el pincel en el aire, lentamente, con una precisión casi coreografiada. En ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. Cada acción de Mateo se describió con un detalle minucioso: el movimiento ascendente de su brazo, la forma en que sus dedos se aferraban al mango del pincel, la punta manchada de pintura oscura apuntando hacia arriba. Su respiración era profunda, concentrada. Sus ojos, fijos en Elena, transmitían una fe inquebrantable. Luego, Mateo comenzó a trazar un símbolo en el aire con el pincel. No era un garabato aleatorio, era el diseño que había visto en uno de los bocetos de Elena, un patrón de líneas entrelazadas que parecían contener y canalizar la energía. Lo dibujó con movimientos lentos, deliberados, como si estuviera invocando una fuerza invisible. La energía de Elena, que antes era caótica y destructiva, pareció reaccionar a este movimiento. El zumbido en la sala disminuyó, y los destellos de luz que salían de Elena se volvieron menos erráticos, más focalizados. La aurata Sofía Ramos, que había estado a punto de ordenar la desconexión de los aparatos, se quedó petrificada. Sus ojos, antes llenos de furia, ahora mostraban una mezcla de perplejidad y una creciente fascinación. Los otros médicos también se detuvieron, observando en silencio, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. Las chispas eléctricas entre Elena y Mateo, que antes habían sido pequeñas y desorganizadas, ahora se intensificaron, formando un puente de energía azul brillante que conectaba el pincel de Mateo con las manos temblorosas de Elena. Era una conexión visual, palpable, entre el arte, la fe y el poder latente. Elena, en un estado de trance, comenzó a extender su mano lentamente hacia Mateo, como si una fuerza invisible la estuviera guiando. El tiempo se acababa. El doctor Méndez consultó su reloj por última vez. Su rostro, una mezcla de alarma y una incipiente curiosidad. Faltaban segundos para el apagón. Hubo un momento de contener la respiración. El puente de energía entre Elena y Mateo se hizo más fuerte, la luz azul más intensa, pero justo cuando parecía que la energía de Elena iba a superarla, que la sobrecarga del hospital sería inevitable, que todo iba a fallar, Mateo hizo un último movimiento con el pincel, trazó un círculo final en el aire, el símbolo de la tormenta contenida, de la energía controlada. Y entonces sucedió. La energía de Elena, en lugar de explotar, se canalizó a través del pincel de Mateo con una suavidad asombrosa, y para asombro de todos, esa energía se proyectó sobre la pantalla en blanco que Sofía había usado para su presentación. Lo que apareció en la pantalla no fue un patrón errático ni una explosión de luz. Era una imagen de la tormenta, la misma tormenta que Elena había estado pintando en la plaza, pero esta vez, en lugar de caos y destrucción, la tormenta en la pantalla era una obra de arte viva. Los relámpagos se movían con gracia. Las nubes se arremolinaban con una armonía perfecta. Era una tormenta no de ira, sino de poder contenido, de belleza. La imagen pulsaba con una luz suave y rítmica, sincronizada con el corazón de Elena, que ahora latía con una fuerza constante y vital, mostrándose normal en el monitor. El sistema eléctrico del hospital, milagrosamente, se estabilizó. Las luces dejaron de parpadear y volvieron a su brillo normal. El silencio en la sala era sepulcral, solo roto por el suave zumbido de la pantalla. Los rostros de los médicos en la sala se transformaron. Al principio había sido incredulidad, luego miedo, y ahora era puro asombro. La doctora Sofía Ramos, que había sido la más escéptica, la más cínica, se quedó sin palabras. Sus ojos, antes llenos de frustración, ahora reflejaban una mezcla de vergüenza y una admiración renuente. Su mandíbula se relajó, su postura rígida se ablandó.
Lo que había descartado como fantasía, lo había visto con sus propios ojos. La evidencia era irrefutable. Su ego, su orgullo, se desmoronaron ante la magnitud de lo que había presenciado. El doctor Méndez, un hombre de ciencia estricto que nunca había mostrado una emoción más allá de la seriedad, se levantó lentamente de su asiento. Sus ojos, que antes habían juzgado a Mateo con escepticismo, ahora brillaban con una luz diferente. Lentamente, comenzó a aplaudir. El aplauso fue al principio tentativo, luego se extendió por la sala, creciendo en volumen y convicción. El murmullo de asombro se transformó en una oleada de admiración, un reconocimiento colectivo de que habían sido testigos de algo extraordinario. La victoria de Elena no era solo una victoria médica, era una reivindicación de su ser, de su arte, de su poder y de la fe inquebrantable de Mateo. Las enfermeras y el personal del hospital, que se habían mantenido al margen, ahora miraban a Elena y Mateo con respeto, con admiración. Algunos tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por la belleza de lo que había sucedido. Elena, que había vuelto en sí, abrió lentamente los ojos, miró la pantalla, el mural de la tormenta que brillaba con su propia energía. Miró a Mateo, que sostenía el pincel con una sonrisa de alivio, y luego miró a la multitud, a los rostros transformados, a los aplausos que resonaban en la sala. No entendía del todo lo que había sucedido, pero sentía una paz, una calma que nunca antes había conocido. El miedo se había ido, reemplazado por una sensación de conexión, de propósito. La verdad de Elena había sido revelada, no a través de informes médicos ni de diagnósticos convencionales, sino a través de un acto de fe, de arte y de un poder que desafiaba la razón. Había sido un momento de catarsis, un respiro colectivo de alivio. La mujer golpeada por el rayo no era solo una paciente, era una portadora de luz, una leyenda en ciernes. Y Mateo, el paramédico que había creído en ella, se había convertido en su aliado, su protector, el que había visto más allá de lo evidente. La sala de conferencias, que había sido por un tribunal para Elena, se había transformado en un santuario. La ciencia y el misterio se habían fusionado, y en ese encuentro una nueva comprensión había nacido. La tormenta había traído la oscuridad, pero también había revelado la luz, y Elena, en su vulnerabilidad y su poder, había iluminado el camino para todos. El aplauso había cesado, pero el eco de su resonancia seguía vibrando en la sala de conferencias, un testimonio de la asombrosa revelación que acababa de ocurrir. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas, bañando a Elena en un halo suave, transformándola de paciente a enigma. El doctor Méndez, aún con la mano levantada de su aplauso, miraba a Elena con una fascinación que nunca antes se había permitido. La doctora Sofía Ramos, de pie, inmóvil, sentía el peso de todas las miradas sobre ella. Su rostro, antes tan seguro, ahora estaba pálido, teñido de una profunda vergüenza. La humillación era un veneno amargo que se extendía por sus venas. Su ambición, el motor que la había impulsado durante años, ahora se sentía como una carga insoportable. Había descartado, desestimado, incluso ridiculizado lo que tenía delante de sus ojos, el informe que había preparado. Tan pulcro y lleno de su propia gloria, ahora se sentía como un testamento a su propia ceguera. El doctor Méndez, con una voz que, por primera vez, sonaba menos severa y más contemplativa, rompió el silencio. Ramos, ¿puede explicarme su informe ahora? Sofía balbuceó, incapaz de articular una sola palabra coherente. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, que la miraba con una mezcla de lástima y reproche. Él había confiado en la verdad, ella en la fachada. Doctor Méndez, intervino Mateo, su voz tranquila pero firme. Creo que lo que hemos presenciado aquí es algo que va más allá de nuestros conocimientos actuales. La doctora Ramos actuó basándose en la información que tenía. La intervención de Mateo, en lugar de suavizar la situación para Sofía, la hizo sentir aún peor. No quería su piedad, pero el doctor Méndez no había terminado con ella. Ramos, continuó el doctor Méndez,
Su voz ahora fría como el acero. Su informe minimiza los fenómenos observados por el doctor Vargas en la ambulancia y omite cualquier mención de la energía que la paciente generó. He revisado su historial y veo que su ambición, aunque admirable en ciertos contextos, la ha llevado a juicios precipitados y a una falta de consideración por la verdad. Esto es inaceptable en nuestra profesión. El veredicto del doctor Méndez fue contundente. La doctora Sofía Ramos fue reprendida oficialmente por la junta directiva del hospital. Su ambición, que había sido su mayor fortaleza, se había convertido en su mayor debilidad. Fue un golpe devastador para su carrera. Perdió la oportunidad de ascenso que tanto anhelaba. Y su reputación, antes inmaculada, quedó manchada. Se le asignaron tareas administrativas lejos de la investigación y del contacto directo con pacientes. Y lo que fue aún más humillante, se le obligó a trabajar bajo la supervisión del doctor Mateo Vargas, su antiguo subalterno. Fue un castigo que encajaba con su crimen la pérdida del respeto, la relegación a la sombra y la necesidad de aprender la humildad de la persona a la que había subestimado. Su caída fue tan rápida como su ascenso había sido meteórico, un recordatorio de que la arrogancia tiene un precio. Mientras tanto, Elena, que había despertado por completo, miraba a su alrededor con una mezcla de curiosidad y confusión. No recordaba la convulsión, ni la exhibición de su poder, solo sentía una inmensa calma, una sensación de paz que nunca antes había experimentado. El doctor Méndez se acercó a ella, su rostro ahora amable. Señorita Ríos, ha demostrado usted un fenómeno extraordinario, algo que desafía nuestra comprensión, pero también ha demostrado una resistencia y una fuerza increíbles. Días después, Elena se recuperaba en una suite privada, ya no una paciente en peligro, sino una figura de estudio, de asombro. El hospital, a través del doctor Méndez y bajo la insistencia de Mateo, le hizo una oferta que cambió su vida. Le ofrecieron un puesto como artista residente y consultora de energía. Esto no era solo un empleo, era una oportunidad para explorar su talento, para entender su conexión con la energía de una manera segura y controlada. El hospital invertiría en investigación, en equipos, en todo lo necesario para que Elena pudiera comprender y desarrollar su don. Era una oportunidad que iba más allá de lo material. Era una oportunidad para entenderse a sí misma, para abrazar su singularidad, para encontrar un propósito. La suite de Elena se transformó en un improvisado estudio. Las paredes se llenaron de bocetos, de pruebas de color, de garabatos de energía. Aprendió a canalizar su poder, no solo para crear imágenes impresionantes, sino también para influir en pequeños aparatos electrónicos, para generar luz con sus manos, para crear campos de energía que podían calmar o estimular. Era un proceso lento, lleno de errores y frustraciones, pero Mateo estaba a su lado, apoyándola en cada paso. Una tarde soleada, Elena y Mateo se sentaron en el jardín del hospital. El aire era fresco, y el canto de los pájaros era una melodía suave. Elena, con los ojos llenos de gratitud, miró a Mateo. Doctor Vargas, dijo Elena, su voz suave y llena de emoción. No sé cómo agradecerle. Si no hubiera sido por usted. Mateo sonrió, su barba bien cuidada enmarcando sus labios. Solo Mateo, por favor. Y no hay nada que agradecer. Elena, solo creí en lo que vi. Otros lo habrían descartado. Pero yo siempre he sentido que hay más de lo que la ciencia puede explicar. Elena asintió. Pero ¿por qué? ¿Por qué yo siempre me sentí diferente? Como si una parte de mí estuviera oculta. El rayo lo despertó. Mateo se encogió de hombros. Quizás estabas destinada a esto. Quizás esta energía siempre estuvo ahí, esperando el momento adecuado para emerger. La ciencia puede explicar el cómo, pero el por qué, eso a menudo se lo dejamos a la intuición, a la fe o al arte. En tu caso, hablamos de la tormenta, del rayo que te golpeó. Tú la pintaste, y luego ella te encontró. Es una extraña simbiosis. Es aterrador a veces, confesó Elena, jugando con sus dedos, una pequeña chispa azul brotando por un instante. Apenas perceptible. No sé cómo controlarlo del todo,
Lo harás, dijo Mateo, con una confianza inquebrantable. Juntos. Esto es solo el comienzo. Imagina las posibilidades. Elena, no solo para ti, sino para el mundo. Si podemos entender esta energía, quizás podamos usarla para curar, para crear, para iluminar. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz del jardín. La conversación había sido breve, pero significativa. Había sido una mirada retrospectiva a la jornada que los había unido, una reflexión sobre el poder, la creencia y la esperanza. Elena, la artista solitaria, había encontrado un aliado, un amigo, un compañero en su extraordinario viaje, y Mateo, el paramédico escéptico pero de mente abierta, había encontrado un propósito más allá de la medicina convencional. La tormenta había traído consigo una revelación, y en su estela, una nueva calma había descendido sobre sus vidas. La nueva dinámica en el hospital era extraña. Sofía, ahora relegada a su supervisión, evitaba el contacto visual con Mateo. Su orgullo herido, a menudo la veía por los pasillos, con la cabeza baja, sin su antigua chispa. Mateo, aunque no sentía alegría por su caída, esperaba que esta experiencia le enseñara algo sobre la humildad y la verdadera búsqueda del conocimiento. Elena, sin embargo, florecía. El hospital, con sus recursos y su equipo de científicos curiosos, se había convertido en su laboratorio. Su estudio experimentaba con su energía, aprendiendo a modularla, a dirigirla, creaba pequeños objetos que brillaban con su luz, murales que pulsaban con una energía sutil, casi como si tuvieran vida propia. Su arte había evolucionado, dejando de ser solo pintura en un lienzo para convertirse en una manifestación viva de su propio ser. La noticia de su caso inusual comenzó a filtrarse fuera del hospital, atrayendo la atención de medios de comunicación y de curiosos, pero Elena y Mateo, bajo la dirección del doctor Méndez, mantuvieron un perfil bajo, protegiendo la privacidad de Elena mientras aprendían a comprender su don. Era un secreto que se estaba desarrollando lentamente, un poder que estaba listo para ser compartido con el mundo en su debido momento. La mujer golpeada por el rayo, que había colapsado en la calle, no solo había sobrevivido, había renacido, con una nueva vida, un nuevo propósito y una conexión profunda con la energía que la rodeaba. La resolución era clara, la verdad había prevalecido, la ambición había sido castigada y la esperanza había encontrado un nuevo hogar. La Plaza Mayor ya no era solo el lugar donde Elena Ríos había caído, sino un símbolo de su renacimiento. El espacio, antes un simple punto de encuentro, ahora vibraba con una energía palpable, una que emanaba de la monumental escultura de luz que se alzaba en el centro. Era una obra de arte interactiva, una representación abstracta de una tormenta de la que brotaban hilos de luz etérea que se movían y pulsaban al compás de la música clásica que sonaba suavemente. La misma melodía que Elena solía escuchar en la soledad de su apartamento. Esta escultura era la culminación de su arte, la manifestación tangible de su don. Ya no era la artista callejera solitaria que comía sopa instantánea, era una figura inspiradora, una renombrada artista energética cuya obra era celebrada en todo el mundo. Su vida había florecido de una manera que nunca habría imaginado. El pequeño apartamento había sido reemplazado por un estudio espacioso y luminoso, donde sus pinceles y lienzos convivían con equipos de última generación diseñados para ayudarla a canalizar y comprender su energía. Había encontrado no solo una comunidad, sino una familia en el doctor Mateo Vargas y su equipo de científicos, quienes la consideraban una pionera, una musa. Mateo, ahora reconocido como una autoridad en el campo de la bioenergía, había fundado el Centro de la Armonía Energética, un instituto de investigación dedicado al estudio de fenómenos bioeléctricos, y Elena era su codirectora. Juntos, Elena y Mateo se habían embarcado en una misión que trascendía la investigación pura. Habían creado la Fundación Luz Interior, cuyo objetivo principal era ayudar a otros individuos que, como Elena, poseían habilidades energéticas inexplicables, viajaban por el mundo, no como curanderos,
sino como guías, enseñando a jóvenes y adultos a comprender, aceptar y controlar sus propios dones. Habían descubierto que muchos, como ella, habían reprimido sus habilidades por miedo o incomprensión. Elena, con su propia experiencia, les enseñaba a abrazar su singularidad, a ver su poder no como una maldición, sino como una bendición. Un día soleado, Elena se encontraba en la misma Plaza Mayor, no para pintar en soledad, sino para compartir. Estaba rodeada de un grupo de niños, sus rostros iluminados por la curiosidad y la emoción. Les estaba enseñando a pintar, no solo con pinceles y colores, sino con la luz que emanaba de sus propias manos. Recuerden, les decía Elena, su voz suave, pero llena de convicción. La luz no solo está afuera, también está dentro de ustedes. Es parte de su alma, de su imaginación. Aprendan a sentirla, a verla. Una suave lluvia comenzó a caer, gotas dispersas al principio, luego un chaparrón más constante. Los niños, acostumbrados a correr para refugiarse, miraron a Elena con preocupación, pero Elena sonrió, lentamente, con una gracia que era a la vez artística y poderosa. Elena extendió una mano hacia el cielo. Sus ojos se cerraron por un instante, y luego se abrieron, brillando con una luz interna, una chispa, esta vez controlada y suave. Una delicada hebra de luz azul iluminó la punta de su dedo. Era una manifestación de su poder, no para la destrucción, sino para la armonía. Y entonces sucedió. La lluvia, que había estado cayendo sin piedad, se detuvo, no en toda la plaza, sino en un círculo perfecto alrededor de ella y los niños. Las gotas de lluvia formaron un domo invisible, una burbuja protectora que los mantenía secos mientras el resto de la plaza seguía empapándose. Los niños miraron hacia arriba con asombro, sus pequeños rostros reflejando la misma maravilla que Mateo había sentido un año atrás. La escena era una imagen simbólica final que encapsulaba el tema central de la historia. Era un testimonio del dominio de Elena sobre su poder, de su paz interior y de la luz que ahora irradiaba al mundo. Ya no era una víctima, sino una maestra, una protectora, una fuente de inspiración. La tormenta, que una vez la había golpeado, ahora era su aliada, un lienzo para su arte, una metáfora de su propia transformación. La vida de Elena era un himno a la resiliencia, a la belleza de lo inesperado. Había encontrado el amor, la familia y un propósito en el lugar más inverosímil, y su historia, la historia de la mujer golpeada por un rayo, se había convertido en una leyenda, un recordatorio de que, incluso en la más profunda oscuridad, la luz siempre encuentra un camino. Si esta historia ha conmovido tu corazón, si te ha recordado que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la más profunda oscuridad, por favor, deja un comentario. Queremos escuchar lo que esta narrativa ha significado para ti. ¿Qué personaje te inspiró más? ¿Qué momento te dejó sin aliento? Comparte tus reflexiones. Comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración, con quienes buscan una chispa de esperanza en sus propias vidas. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias, donde exploraremos los límites de lo extraordinario. Tu apoyo nos ayuda a seguir tejiendo estas narrativas que celebran el espíritu humano y la magia que reside en lo inesperado.